El levita Coré, primo hermano de Moisés y Aarón, tuvo el privilegio de ser testigo ocular directo del despliegue espectacular del poder y de la gloria de Dios. Estuvo presente cuando las aguas del Mar Rojo se separaron y los israelitas pudieron cruzar sobre la tierra seca. Luego, junto con la congregación de Israel, levantó su voz en canción y alabó a Jehová por haber destruido al perseguidor egipcio. Desde entonces en adelante, Coré vio la maravillosa manera en que Jehová Dios atendió a su pueblo en el desierto. Le suministró agua, maná, carne. Fue su provisión en todo momento. Coré también fue testigo de la derrota de los amalecitas que sin provocación lanzaron un ataque contra Israel. Esta victoria también fue prueba del cuidado y la protección que Jehová suministraba. Por las cosas de las cuales fue testigo durante aquel año, Coré tenía suficiente evidencia de que Jehová, aunque trataba con misericordia a su pueblo, no iba a tolerar la rebelión ni el pecado. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, perecieron en un fuego procedente de Jehová porque probablemente, mientras estaban embriagados, ofrecieron incienso que no sabía si no se sabía si era de Dios. También está el caso de Miriam, que fue herida temporalmente de lepra porque criticó a su hermano Moisés con relación al casamiento de él con la cusita. Desafió la posición singular de este delante de Jehová. En una ocasión, Coré mismo había participado en ejecutar la venganza de Jehová. Después que los israelitas llegaron a estar envueltos en la adoración del becerro en el monte Sinaí, Moisés pidió una confrontación decisiva diciendo: ¿quién está de parte de Jehová? Solo los levitas, entre los cuales estaría Coré, se reunieron a Moisés, obedecieron la dirección de Moisés, pasaron por el campamento de Israel y mataron con la espada a 3000 idólatras. La referencia está en Éxodo capítulo 32. Sin embargo, fuera cual fuera el celo por la justicia que Coré hubiera desplegado en aquella ocasión, no continuó. Parece que ciertas circunstancias desfavorables fueron una prueba demasiado grande para él. No tuvo esa paz interior, no estuvo contento con su suerte y orgullosamente quiso apoderarse de una posición a la cual no tenía derecho. ¿En qué circunstancias manifestó Coré un espíritu de orgullo y rebeldía? Cuando los israelitas salieron de Egipto tenían la magnífica perspectiva de entrar dentro de poco tiempo en la tierra prometida. Pero aquello cambió. 10 de los 12 espías que fueron enviados a la tierra regresaron con informes desfavorables que aterrorizaron a los israelitas. Como resultado de ello, empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón y a decir: si siquiera hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, o si siquiera hubiésemos muerto en este desierto, ¿por qué está Jehová trayéndonos a esta tierra para caer a espada? Nuestras esposas, nuestros pequeños, llegarán a ser saqueo. ¿No nos es mejor volver a Egipto? Números capítulo 14, versos 2 y 3. Por la falta de fe de ellos, Jehová los sentenció a permanecer en el desierto y completar 40 años de vagar en él hasta que los hombres de la guerra registrados murieran. Así, en vez de disfrutar de una herencia en la tierra prometida, los israelitas tuvieron que soportar las penalidades de una vida de nómadas en un desierto sombrío y escabroso. Eso es desilusionante. Con el transcurso del tiempo, el descontento empezó a desarrollarse y a florecer entre los israelitas. El influyente coatita Coré, un hombre de probablemente, no sé, ¿cuánto? 75, 80 años, patentemente cayó bajo la influencia de este espíritu de descontento, de desánimo. Con el tiempo llegó a ser cabecilla en una rebelión contra la autoridad que por ordenación divina tenían sus primos Moisés y Aarón. Recordar que Coré era hijo del padre de Aarón. No, si no me equivoco es... Coré era hijo del hermano del padre de Aarón, eso es. Pues los levitas coatitas acampaban cerca de los rubenitas. Por consiguiente, puede haber habido considerablemente un intercambio de pensamientos entre Coré y ciertos hombres. Cuando llega la queja, cuando llega el desánimo, te juntas con cualquiera, ¿verdad? Le contaminas o ellos te contaminan a ti.
Puesto que Rubén era primogénito de Jacob, puede ser que algunos de estos descendientes se haya resentido por el hecho de que Moisés ejerciera autoridad administrativa sobre ellos. No lo sabemos. En cuanto a Coré, él no estaba contento con servir simplemente como ayudante del sacerdocio. Quería algo más, quería la autoridad. ¿Y esto no te resulta familiar? Satanás, que quería el poder. Finalmente Coré y los rubenitas, Datán, Abirán y On, junto con 250 jefes principales israelitas, se congregaron contra Moisés y Aarón y dijeron: ya basta de ustedes, porque la entera asamblea son todos santos y Jehová está en medio de ellos. ¿Por qué pues deben ustedes alzarse por encima de la congregación de Jehová? Números capítulo 16 versos del 1 al 3. Aquí Coré tiene un fallo tremendo. ¿Por qué pues deben ustedes alzarse por encima de la congregación de Jehová? Coré pasó por alto el hecho de que Moisés y Aarón habían recibido su nombramiento de parte de Jehová. Aquí estaba cuestionando la autoridad que tenía Moisés porque la autoridad se la había puesto Dios y estaba cuestionando a Dios. La santidad de la congregación dependía de la obediencia a la ley de Dios. No era una santidad, no era una pureza, una limpieza que poseyeran ellos personalmente. Coré equivocadamente sostuvo que Moisés y Aarón se habían apoderado arbitrariamente de una posición por encima de una congregación de iguales, en la cual cada miembro era santo. ¿Cómo se les aclararía a todos que Coré y sus apoyadores estaban equivocados? Moisés dijo: por la mañana Jehová dará a conocer quién le pertenece a él y quién es santo y quién tiene que acercársele y a quien quiera que él aconseja. Él se va a acercar a él y harán esto: tomen para ustedes braserillos y Coré y toda su familia pongan fuego en ellos y coloquen incienso sobre ellos delante de Jehová mañana, y tienen que suceder que el hombre a quien Jehová escoja, él es santo. Números capítulo 16 versos del 5 al 7. La misma mañana siguiente Jehová revelaría a quién había escogido para que le rindiera servicio sacerdotal. En calidad de levita, Coré no había sido autorizado para ofrecer incienso como sacerdote. Él se presentaba delante de Jehová para ofrecer incienso y para él significaría que pensaba que tenía el derecho de ejecutar servicios sacerdotales. Por eso Moisés, al decir a Coré y a su compañía que se presentaran con braserillos, los invitó a obrar en armonía con el deseo personal de ellos de apoderarse de funciones que a lo mejor no le pertenecían. ¿Les es cosa tan pequeña a ustedes el que Dios de Israel los haya separado de la asamblea de Israel para presentarlos a sí mismos para llevar a cabo el servicio del tabernáculo? Números 16 versos del 9 al 11. Coré y los demás levitas habían recibido un alto privilegio con el que se les hubiera separado de entre los demás israelitas para servir en el santuario. Aquello no era una cosa pequeña, insignificante. A veces pensamos que cualquier ministerio, como por ejemplo el limpiar la iglesia, estar en la escuela dominical, estar incluso en el sonido, o estar, pues no sé, en la puerta recibiendo a las personas, no es un ministerio agradable. No queremos autoridad, queremos predicar, queremos llevar alabanza. A veces pensamos que esos no son ministerios dignos para nosotros. Con cualquier ministerio tú puedes dar la gloria y la honra a Dios. Por eso Moisés estaba demostrando ahora cuán falto de aprecio era Coré en vista del honor y la dignidad que Jehová había conferido a los levitas. Lo que estaban haciendo Coré y sus amigos no tenía justificación. Aarón no se había ensalzado a sí mismo a la posición del sumo sacerdote, lo era por nombramiento de Dios. Lo curioso, si sigues leyendo la historia, es que Coré perece, pero no sus hijos. Las palabras de Moisés cayeron en oídos sordos. La mañana siguiente, Coré y 250 jefes principales se apostaron temerariamente delante de la entrada del tabernáculo en el patio para ofrecer incienso allí. Jehová entonces demostró vigorosamente que solo hombres de la casa de Aarón deberían servir de sacerdotes. Un fuego procedente de Jehová consumió a Coré y a los 250 acompañantes. Números capítulo 16, verso 35. Los hijos de Coré
Curiosamente, no se unieron a su padre en esta rebelión. Ellos se alegraban de servir de auxiliares a los sacerdotes y estaban contentos con ello y por lo tanto continuaron viviendo. Números capítulo 26 versos del 9 al 11. Entre sus descendientes hubo hombres que escribieron cánticos o canciones de alabanza que llegaron a ser parte de la palabra. Una de estas canciones o salmos se reconoce con agradecimiento, Salmo 84 versos 10 y 11. Un día en tus patios es mejor que 1000 en otro lugar. He escogido estar de pie al umbral en la casa de mi Dios, más bien que ir de acá para allá en las tiendas de iniquidad. Porque Jehová Dios es sol, es escudo, favor y gloria son los que él da. Jehová mismo no retendrá nada que sea bueno de los que andan exentos de tacha. ¿Verdaderamente hacemos bien en imitar el ejemplo de los hijos de Coré? Apreciar siempre lo que Jehová Dios nos está dando. Apreciar el ministerio donde Dios te ha puesto. A lo mejor no te ha puesto a predicar la palabra, a lo mejor no te ha puesto a llevar a la alabanza en una iglesia, a ti te gustaría, pero a lo mejor estás ayudando al predicador. Al ser ujier estás ayudando a las personas a que entren a la iglesia, le das la bienvenida, les recibes calurosamente. Aquí teníamos a los hijos de Coré que eran los auxiliares de los sacerdotes y estaban contentos con su trabajo. ¿Nosotros estamos contentos con nuestro trabajo? Aunque seamos el auxiliar del que hace el baño, por ejemplo. ¿Estamos contentos donde Dios nos ha puesto? En cuanto a Coré, él queda como ejemplo amonestador para nosotros. Cuando las perspectivas parezcan sombrías, tenemos que ejercer cuidado para que el orgullo no se apodere de nosotros. Humildemente debemos someternos a todo lo que Jehová Dios permita que experimentemos sin montar en cólera por ello, como hizo Coré y estos 250 jefes. Nunca debemos permitir que los tiempos de adversidad nos conviertan en personas que se quejan de su suerte en la vida y que proyectan apoderarse de aquello a lo cual no tienen derecho. Si recordamos que el servir a Dios con humildad verdaderamente vale la pena, hoy yo quiero prescindir de las circunstancias en que nos hallamos que quieren hacer que mi orgullo salga. Podemos evitar el desastroso proceder de Coré y permanecer bajo la aprobación divina, como sucedió en el caso de los hijos de él. Es curioso, un padre debe ser un ejemplo para sus hijos, y los hijos deben seguir el ejemplo del padre. Pero en este caso, los hijos de Coré hicieron bien. No siguieron a su padre, no entró en su vida la crítica, la murmuración, el orgullo de levantarse. Ellos permanecieron fiel a Dios. Estaban contentos con su trabajo. No hubo rebeldía en su vida y por eso no murieron. Hoy con nosotros, Coré. De Coré aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Ahora hay que ponerlas en práctica. Cuidado con el orgullo. Cuidado con la soberbia. Cuando hay orgullo y hay soberbia en nuestra vida, hay juicio de Dios. Y si no, preguntárselo a Nabucodonosor. El orgullo mata. Radio Solidaria, una radio comprometida.